Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos con las ideas de John Owen, una figura súper importante del puritanismo inglés del siglo XVII. Y el tema es fascinante, los dones espirituales. Vamos a usar principalmente su libro Discurso acerca de los dones espirituales, que escribió ya, hacia el final de su vida. Exacto. Owen tocó este tema cuando no era, digamos, el boom que es hoy, ¿no? Y se enfocó mucho en los dones para el ministerio ordenado, para los líderes. Queremos entender bien qué pensaba él, qué son estos dones, por qué creía que eran tan vitales para la iglesia y cómo se relacionan con la vida cristiana en general. Bueno, vamos a eso. Justamente. Y ese enfoque en el liderazgo tiene su lógica en su época, ¿eh? Los puritanos, y Owen entre ellos, estaban muy preocupados por mantener, digamos, altos estándares en el ministerio, y también por proteger a la gente de lo que ellos veían como, fanatismo o excesos. Claro. Es una mirada un poco distinta a la de hoy, que quizás pone más el acento en que todos participen, ¿no? Totalmente. Y aquí viene un punto que sigue generando debate, su postura sobre los dones llamados extraordinarios. Hablamos de lenguas, sanidades, profecías. Owen creía que esa etapa específica de la acción del Espíritu ya había pasado. Ujú. Y miraba con bastante recelo las imitaciones que veía en su tiempo. A veces las llamaba delirio entusiasta. Estaba influido por lo que veía en algunos grupos. Sí, aunque, ojo, hay que matizar un poco eso. Owen no es que negara así dogmáticamente que nunca jamás pudieran volver a aparecer. Ajá. Probablemente si se encontraba con un caso, lo analizaría. Buscaría, por ejemplo, señales de madurez espiritual en la persona, los famosos frutos del espíritu. También se fijaría si el enfoque estaba en construir la comunidad, en edificar, y no tanto en el lucimiento personal, ¿no? Entiendo. Y también reconocía que era muy difícil probar que algo de hoy fuera exactamente igual a los dones del Nuevo Testamento. Pero que quede claro algo. Para Owen, los dones en general eran indispensables, o sea, vitales. Absolutamente. Llegó a decir que sin ellos la iglesia simplemente no puede subsistir. Fuerte. Sí. Los llamaba los poderes del siglo venidero o el gran privilegio del Nuevo Testamento. Eran para él las herramientas con las que Cristo construye y mantiene su reino. Y la falta de esos dones. Eso trae problemas serios, advertía Owen. Si se descuidan los dones, se cae en un formalismo vacío, muerto, en superstición, incluso en apostasía, decía él. Mencionó a la iglesia de Roma de su época como un ejemplo de cómo se inventan ceremonias y ritos para tapar la falta de una acción espiritual genuina. Es duro, pero sí. Llegó a decir que un ministerio sin dones espirituales es directamente una señal de que una iglesia está en decadencia. Viendo esas consecuencias tan serias, era clave para él definir bien qué son entonces estos dones espirituales. Los describía como capacidades sobrenaturales, ¿no? Dadas por Dios a través del Espíritu Santo. Exacto. ¿Para qué? Para entender y comunicar verdades espirituales, y así ayudar a otros, y a uno mismo también, a crecer. Y un punto importante, no son talentos naturales. O sea, no es que si sos buen orador ya tenés el don de palabra. Dios puede usar nuestras habilidades, claro, santificarlas, pero el don es algo más, viene de Él. Claro. Owen usaba varios términos bíblicos, ¿viste? Como dorea, que es don, regalo, carisma, regalo de gracia, pneumáticos, que apunta a lo espiritual, energema, operaciones divinas, diaconia y servicios. Todos apuntan a que es algo dado por Dios para servir. Es interesante, notar una cosita. Parece que Owen y quizás los puritanos en general veían los dones ordinarios, sobre todo en clave intelectual y de comunicación. Ujú. Mucho énfasis en sabiduría, conocimiento, palabra, y quizás prestaron un poco menos de atención a dones más prácticos que Pablo también menciona, como los de ayuda o administración, ¿no? Sí, es una observación interesante. Puede ser que tuviera que ver con las batallas teológicas tan intensas de su época. La correcta enseñanza, la defensa de la doctrina, eran cruciales para ellos. No es que despreciaran lo práctico, pero su énfasis escrito iba por ahí. Claro, el contexto importa. Y volviendo al tema del liderazgo en la iglesia, Owen era bastante claro, ¿no? Sí, tajante. Decía, los dones solos no te hacen ministro, pero ojo,
Nadie sin dones puede decir que Cristo lo llamó legítimamente a esa función. Exacto. La Iglesia, decía él, tiene que reconocer los dones que Cristo ya dio antes de ordenar a alguien. No es que la ordenación de los dones. Primero el don, después el reconocimiento formal. Eso mismo. Y bueno, ¿cuáles eran para él esos dones clave para el ministerio, digamos ordinario, el del día a día? Él destacaba 3, que tenían que ser evidentes, eminentes, decía. Primero, sabiduría y conocimiento. O sea, entender a fondo las Escrituras, la doctrina, la gracia de Dios. Okay. Segundo, habilidad para manejar la palabra, que no es solo conocerla, sino saber aplicarla bien, discerniendo cómo está la gente espiritualmente, entendiendo la obra de la gracia, la tentación. ¿Saber leer a las personas, digamos? Algo así, sí. Y tercero, el don de palabra, que es la capacidad de comunicar esa verdad con claridad, con denuedo, con seriedad, con autoridad espiritual. No es solo ser elocuente. Entiendo, va más allá de la retórica. Mucho más allá. Ahora, hay un punto que Owen recalcaba mucho y me parece súper importante. La diferencia entre tener dones y tener, bueno, la gracia salvadora, la fe genuina. Sí, fundamental. Decía que se pueden tener dones impresionantes, ser un teólogo brillante, un comunicador espectacular y no haber nacido de nuevo, no tener una relación real con Dios. Exacto. Los dones para él pertenecían más a la estructura externa, visible, del pacto de Dios con su pueblo. La gracia, en cambio, es interna, es lo que salva. Es una advertencia fuerte contra la fachada, ¿no? Contra la presunción. Totalmente. Pero, y esto es lo lindo, también está el lado positivo. Owen decía que cuando la gracia salvadora y los dones se juntan en una persona, es una maravilla. Trabajan juntos increíblemente bien. ¿Cómo sería eso? Bueno, la gracia guía cómo usar los dones, con humildad, buscando la gloria de Dios, no la propia. Ajá. Y los dones, a su vez, como que le dan vida, le dan expresión a esa gracia interna. La hacen visible, activa. Se potencian mutuamente. Exacto. Por eso animaba a buscar crecer en las dos cosas, en gracia y en dones, permitiendo que se alimenten una a la otra. Entonces, para ir cerrando, para John Owen, una vida de iglesia auténtica, un ministerio que funcione de verdad, dependen sí o sí del ejercicio activo de los dones espirituales que Dios da. Sí. Pero, y este pero es clave, siempre anclados, siempre guiados por una fe genuina, por una transformación real en el corazón. La gracia salvadora. Exactamente. Y esto nos deja quizás con una pregunta para reflexionar, ¿no? Si Owen insiste tanto en que se necesitan dones visibles, dones que se puedan discernir como evidencia del llamado de Cristo y para que la Iglesia esté viva, ¿cómo podrían hoy las comunidades de fe tomar esa idea para identificar, para cultivar y para poner en práctica los dones espirituales de todos sus miembros? Ir un poco más allá del enfoque tan centrado en el liderazgo formal que él tuvo por su contexto, ver los dones en toda la comunidad. Interesante desafío. Pensar en cómo reconocer y activar esos dones en cada persona dentro de la comunidad. Muy buen punto para seguir pensando.